Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar. Hoy me quiero meter con un tema raro, que es el de la interacción entre los personajes y los autores adentro de la historieta. Parece un delirio lo que estoy diciendo. No, me quería referir a esas historietas donde de pronto se rompe la realidad y esos dos niveles pasan a ser uno solo. Es decir, el autor pasa al nivel de la historieta para encontrarse con los personajes, o al revés. El personaje sube un nivel de realidad para pasar al mundo de los creadores de las historietas. Es un recurso extraño, interesante, que se puede hacer bien y se puede hacer mal, como cualquier otro recurso prácticamente, pero me parecía que estaba bueno ver algunos de esos cómics que rompen la distancia, la separación de realidades entre autores y personajes. Uno ya lo vimos, fue Opus de Satoshi Kon. ¿Se acuerdan cuando hicimos el videíto sobre este recordado mangaka fallecido hace ya varios años? Bueno, acá tenemos un gran ejemplo de eso, de una historia que se dispara cuando el autor cambia de nivel de realidad y se mete en el mundo que él mismo había diseñado para los personajes. Y se convierte, sin ir más lejos, en un protagonista más de la aventura, que se verá compelido, en cierto modo, a ayudar a sus personajes para que cierto personaje que estaba por morir en su guión finalmente no muera, o para que la historia cobre otro rumbo. Por supuesto, esto se va a complicar, porque que una persona de otro nivel de realidad entra a la realidad que él mismo creó, evidentemente genera quilombo y más sustancia, digamos, para seguir adelante con la aventura. Esto lo recomendé la vez pasada, lo vuelvo a recomendar, es maravilloso. Por supuesto, no es la primera vez que pasaba. Eso lo hacían bastante los Yankees en la Silver Age. Acá tenemos un episodio de Brave and the Bold de los años 70. La Brave and the Bold 124, un team up de Batman con el Sargento Rock, donde ahí vemos en la portada cómo un villano lo está apurando a Jim Aparo para que dibuje la muerte de los personajes. Es decir, Jim Aparo pasa a ser un protagonista más de esta historia, escrita por Bob Haney, ¿sí? Y el propio Bob Haney también aparece. Ahí está Aparo leyendo los guiones, dibujando en su estudio, y de pronto se empieza a ver involucrado con la historieta, que deja de ser un mero guión que le mandaba el guionista, al que ahí vemos, sino que ya pasa a ser una aventura en la que él también tiene un rol protagónico. Esto es muy interesante, como bizarreada, obviamente, para divertirse, para ver una forma nueva de resolver la historieta de aventura, ¿no? Y terminará, por supuesto, todo bien con Batman y el Sargento Rock salvados una vez más. Después se dejó de hacer bastante esto en Estados Unidos durante un tiempo bastante largo, hasta que se volvió a hacer ya a fines de los 80, cuando la historieta se volvió muy autorreferencial en, por ejemplo, She-Hulk de John Byrne, que lo hacía totalmente en joda, ¿no? John Byrne hacía que She-Hulk supiera que era un personaje de historieta, entonces cuestionaba cosas como los subplots, las tramas, los avisos, los personajes invitados, se quejaba cuando le ponían villanos chotos, y aparece una interacción cada vez más nutrida entre She-Hulk y Byrne. Fíjate que le habla, le dice: che, Byrne, pero para un poco, me estás cagando. Le discute personajes secundarios, le discute decisiones. Está buenísimo. El propio Byrne se llega hasta a dibujar en una de las portadas, cuando vuelve al título del número 31 después de haber seguido, y le quiere poner el número 9 en vez del 31, porque el último que había hecho era el 8. Y le discute a la coordinadora, que es Renee Starter, a quien le manda un saludo, pues una grosa, diciéndole: loca, vos me dijiste que podía hacer lo que quisiera cuando volviera al título, pero no, ponerle el número 9 en vez del 31, la verdad que no, le dice. Y después, eso mismo, pero ya de modo más profundo, por ahí más dramático, lo hace Grant Morrison en el final de su saga de Animal Man, ¿sí? Cuando Buddy Baker se encuentra cara a cara con su creador, no, en realidad no su creador, con su demiurgo, con aquel que tuvo en sus manos la historia que lo llevó hasta este punto del número 26, después de haber sufrido un montón de pérdidas, traiciones, horrores. Y es un debate muy civilizado entre el personaje y el creador, donde el personaje le pasa un montón de facturas a Morrison por todas las cosas que le hizo padecer. Esto está muy bueno, obviamente no hace falta que me ponga a recomendar ahora Animal Man de Morrison. Otro resultado parecido al de Morrison es el que obtuvo Milo Manara en el año 78 con esta obra, HP y Giuseppe Bergman, donde también el personaje de Giuseppe Bergman, que es el clásico aventurero guacho pistola, no sé qué, de distintas locaciones fantásticas y esto, termina encontrándose con su creador, que tiene finalmente los rasgos de Hugo Pratt, por eso se llama HP, ¿sí? Como Hugo Pratt fue el maestro de Manara en las artes de la aventura en forma de historieta, lo toma
también como el personaje que le da vida a estos personajes, valga la redundancia, que integran el elenco de Giuseppe Bergman. Esto está muy bueno, es meta historieta al palo, mucha reflexión acerca de lo que es la historieta, lo que es la aventura y demás. Me quedan dos. Una es esta, el especial del 35 aniversario de Mortadelo y Filemón, en el cual al maestro Francisco Bañez no se le ocurre mejor idea que contarnos su propia biografía, pero en joda, y además interactuando con sus personajes, ¿sí? Ahí lo vemos en una cola para pedir laburo, donde están también Mortadelo y Filemón. En la siguiente página interactúa con Chicha, Tato y Clodoveo, que son otros personajes de él, y así con todos los personajes, Pepe Gotera y Otilio, el Botón es Sacarino, bla bla. Es una biografía en historieta de Ibáñez, en la que participan todos sus personajes más importantes. Esto es un cago de la risa. Y me meto también con este tema porque me dejó muy choqueado el final de Hostil y Abyecto, esta novela gráfica de Fernando Baldó, que originalmente se subió a un blog, donde también termina con una especie de giro retruco a esa escena final de Animal Man de Grant Morrison, donde el personaje Joaquín Martelli confronta con su autor, se dicen cosas tremendas, se cagan a trompadas y tiene realmente un impacto alucinante esta charla final entre el creador de la historieta y el personaje que descubre que es eso, un personaje de historieta, y obra en consecuencia. Lo recomiendo muchísimo y vamos a seguir con este tipo de material raro en algún video que prometo para muy pronto. Chao.